Muy buenos días, el lunes 22 de abril y vamos a hablar de la movilización universitaria que está convocada para el día de mañana y por eso decidimos empezar con este clásico tema de Violeta Parra, Me gustan los estudiantes, pero cantado por Mercedes Sosa. Mi hijo el doctor, sin la C, es una obra icónica del teatro argentino dirigida por Florencio Sánchez. Si bien fue escrita en el año 1903, antes de la reforma del año 1918, escenifica la importancia que tiene en nuestro país la educación pública como clave del ascenso social. Se podría decir que uno de los consensos que tiene prácticamente todo el espectro político, ser hijo de un obrero, un albañil, un peón rural e ir a la universidad es algo que con muchos esfuerzos y adversidades se puede hacer en nuestro país. Y en muchos casos, si el joven avanza en su carrera, puede significar un cambio de la situación socioeconómica con respecto a sus padres. Y la dinámica social ascendente es uno de los objetivos de toda sociedad desarrollada y capitalista del mundo. Y en el caso de la Argentina, a diferencia del resto de América Latina, es una demanda y una expectativa social que tenemos desde hace más de un siglo. Eso es lo que se percibe en el juego con el recorte presupuestario de las universidades que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei y por eso la movilización universitaria es impulsada por toda la comunidad, rectores, decanos, profesores, graduados, estudiantes, por todo el espectro político, salvo el PRO y los libertarios. Desde el radicalismo representa Franja Morada, la conducción de la Federación Universitaria Argentina, hasta el trotskismo. Vamos a escuchar algunos testimonios de gente de la universidad de hoy, pero fundamentalmente vamos a poner foco en todas las veces que en la historia movimientos estudiantiles y universitarios cambiaron el rumbo o dejaron una huella indeleble en el mapa político de cada de esos países. Desde el caso de la Plaza Tiananmen, que era un estudiante el que se enfrentaba a un famoso tanque chino que no sabía si pasarlo por encima o retroceder, hasta el Mayo francés. Vamos a empezar primero por la Argentina. Vamos a escuchar quien se formó en la política universitaria en Franja Morada y que hoy es un importante dirigente del radicalismo porteño, Emiliano Jacobiti. Nadie puede imaginarse una Argentina sin universidades públicas. Con la inminencia de una marcha que tiene mucho asidero en la sociedad porque la situación en la cual se encuentran las universidades es delicadísima. Y nadie puede imaginarse una Argentina sin universidades públicas. De hecho, desde fines del año pasado y desde que arrancaron las clases se está discutiendo esto, se están discutiendo cuáles son los números. Primero el gobierno dijo que no había un ajuste, que eso era mentira. Ahora el gobierno hizo una supuesta oferta de consenso de un aumento que anualmente es el 105% sumado, cuando la inflación fue de el 300% en gastos. Sí, pero los aumentos son para gastos operativos, del sueldo de los docentes, ni hablemos. Y en el 90% de la masa del presupuesto, que son los salarios de los profesores y de los trabajadores de la universidad, en lo que va de enero hasta hoy, perdieron el 36% del valor adquisitivo del salario. Emiliano Jacobiti, además de dirigente radical, es el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Vamos ahora a compartir el testimonio de Tomás García, un representante del mismo espacio de Jacobiti, pero Tomás García es dirigente estudiantil, o sea, estamos hablando no con quien vamos a hablar ahora, vamos a escuchar ahora, no del testimonio de alguien que dirige la universidad, sino que alguien que estudia en la universidad. Es el presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas. La marcha tiene un mensaje claro, que es cuidemos lo que funciona bien, y un reclamo totalmente legítimo, que es en defensa de la educación pública, superior y de calidad. La Universidad de Buenos Aires es un orgullo, no solamente para todos los que estudiamos o se graduaron o dan clase o trabajan en la universidad, sino para toda la sociedad, para toda la Argentina, y esa es la convocatoria. Es por esto que se convoca la marcha. El presupuesto universitario está totalmente congelado con un 300% de inflación, entonces la marcha se convoca para defender a las universidades, que es de lo poco que funciona bien en el Estado y que nos genera orgullo a todos los argentinos. Y de no actualizarse el presupuesto, no lo digo yo, lo dicen las autoridades de las diferentes universidades nacionales, va a ser muy difícil que puedan seguir abiertas y que los estudiantes podamos seguir cursando, lamentablemente. La situación es crítica. Ahora vamos a compartir dos testimonios de quienes son oposición al radicalismo en la universidad. Primero vamos a escuchar a Guido Marciota, representante estudiantil del Partido Obrero, y luego a Catalina Kaplan, dirigente estudiantil de Patria Grande, el espacio de Graboy. Vamos primero con Guido Marota. Una
ajuste presupuestario histórico al punto de no poder encender las luces de nuestra universidad. Es por eso que la marcha universitaria de este 23 tiene que ser el punto de partida de un plan de lucha para defender la educación pública. Queremos una universidad que no solo pueda prender la luz, sino que tenga la calidad educativa y el prestigio que nos merecemos. Si nos unimos, estudiantes, docentes, no docentes y todo el pueblo argentino, podemos ganar. Podemos derrotar este plan de guerra del gobierno de Milei que quiere privatizar las universidades públicas. Así que los espero a todos este 23 en la gran marcha educativa. Y ahora vamos a escuchar el audio de Catalina Kaplan. Catalina Kaplan, consejera superior estudiantil de la UBA, militante de la Mella, Frente Patria Grande. Este 23 de abril la sociedad argentina en su conjunto va a salir a las calles de todo el país a movilizarse contra la decisión del gobierno nacional de Javier Milei de cerrar las universidades públicas. ¿Por qué decimos que quieren cerrarlas? Bueno, porque desde el año pasado venimos advirtiendo, quienes estudiamos y quienes trabajamos en las universidades, que el gobierno de Milei está en contra del sistema de educación superior pública, gratuita, laica, autónoma y cogobernada que desde hace cientos de años es un pilar del desarrollo de Argentina. En campaña, Milei hablaba de vouchers y actualmente, al no contar con una mayoría en el Congreso que vote a favor de esa iniciativa, al no contar con las herramientas institucionales para modificar nuestro sistema educativo, lo que hacen es buscar dejar sin recursos a las universidades nacionales, provocando un deterioro de la calidad de las clases que se imparten, pero también de las condiciones en las que cursamos y trabajamos, que posteriormente justifique su cierre o su privatización. Bueno, frente a eso, este martes, todos los que estudiamos, los que trabajamos, nuestras familias, nuestros amigos, la sociedad argentina en su conjunto, vamos a salir a decirle a Milei que no estamos dispuestos a que nos saquen nuestro derecho a estudiar en instituciones que son de la más alta calidad educativa a nivel regional e internacional. En general, las grandes movilizaciones del movimiento estudiantil son anticipatorias de reacciones del conjunto de la sociedad cuando logran conectar con los reclamos del movimiento obrero, sobre los estudiantes unidos, y adelante era una de las consignas del Cordobazo, por ejemplo, que algo de los años 60 contra la dictadura previa a la última dictadura. Y justamente un alzamiento obrero estudiantil contra la dictadura de Onganía en 1969, un año después del Mayo francés, fue otra expresión de un proceso de movilización encabezado por obreros y estudiantes. Vamos a ir al caso emblemático en la historia reciente, que es el famoso Mayo francés, mayo del 68. Vamos a compartir con ustedes un resumen de lo que fue aquello. Adelante. Décadas que los estudiantes parisinos, hijos de los que hicieron la guerra mundial, se manifestaban con espíritu libertario y antiautoritario contra el gobierno del general de Gaulle, héroe del conflicto que había desangrado Europa. Los jóvenes pedían el fin del imperialismo, del que Francia era gran exponente, y la liberación de la moral y las costumbres conservadoras de la sociedad. 10 años de prosperidad, la edad de la Quinta República, que eran contestados por esa nueva generación que descubría que estar en el paro era posible. Francia fue un lugar único para vivir la revolución, aunque en otros países como México o Checoslovaquia la represión fue más dura. El movimiento contestatario era global. Entre mayo y junio de 1968 se produjeron 7 muertos, 2.000 heridos y centenares de detenciones. Más allá de los iniciadores, los estudiantes, fue clave la participación de los obreros de la poderosa industria francesa, al principio hostiles a la causa. La crisis del régimen golista se hace evidente con la huelga general del 13 de mayo de 1968, que detendrá al país en seco durante semanas. La mayor del siglo XX, superando la de 1936 convocada por el Frente Popular. Para los obreros, las reivindicaciones culturales de los estudiantes están en un segundo plano. Piden mejores condiciones materiales y salariales para el desempeño de su trabajo. El gobierno terminará por ceder a sus demandas. El general de Gaulle todavía se apuntará a una victoria más, está fuera del campo de batalla. El 29 de mayo disuelve la Asamblea y convoca elecciones para junio de ese mismo año a propuesta de su primer ministro de entonces, Georges Pompidou. Pompidou será precisamente uno de los grandes ganadores de esta apuesta. Alcanzará la presidencia en el 69. Ahora vamos a compartir con aquellos que, además de estar escuchándonos, nos ven por televisión, una escena icónica. Estamos saltando en el tiempo, vamos a 1989, en el momento también que cae el muro de Berlín, pero en este caso es la protesta de la Plaza Tiananmen en 1989,
Es icónico un video que se convirtió en aquel momento, incluso fue usado en el caso del diario Fola de San Pablo y de la revista Noticias como ícono de la libertad de expresión. Hay tres tanques chinos en la plaza central de Beijing y que un estudiante solito parado frente a ellos les impide avanzar. Y el tanque, es muy curioso, trata de esquivarlo y no puede, y frena a todos los tanques. La plaza de Tiananmen, la historia de la plaza de Tiananmen fue la probablemente mayor discusión política y pública del régimen chino, que sigue con partido único, pero tuvo que tomar una cantidad de medidas liberales después también de la caída de la ex Unión Soviética, pocos años después. Volvamos ahora a la Argentina. Se podría decir que el espíritu de la Universidad Pública Argentina es producto de la reforma de 1918, un proceso de movilización estudiantil que transformó la universidad. El fenómeno fue en Córdoba, la universidad más antigua del país, y anteriormente los cargos docentes eran heredados y la Iglesia tenía enorme influencia en el contenido y los estudiantes no tenían ninguna participación en las decisiones de la institución. Y luego de las tomas y movilizaciones y asambleas se concretó la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y los concursos docentes, es decir, no se heredaba el puesto de docente y tenía que concursarse para lograrlo. Otro de los procesos importantes en la formación de la universidad pública fue la marcha llamada Laica o Libre. Vamos a ahora compartir un resumen de ese hecho histórico. El Nacional anuncia públicamente que apoyará en el Parlamento una nueva ley de educación superior promovida por la Iglesia Católica. El proyecto permite a las universidades privadas, que en su gran mayoría están en manos de la curia, otorgar títulos habilitantes oficiales. La comunidad universitaria no tarda en reaccionar ante lo que considera un ataque contra la educación laica, pública y gratuita. Asambleas y movilizaciones se repiten a lo largo de todo el país conforme a las banderas de la reforma de 1918. A su vez, los defensores de la educación privada y religiosa también salen a las calles y llaman al nuevo proyecto Ley de Educación Libre. Durante el mes de septiembre, mientras la ley se trata en el Congreso, en las calles se producen intensas discusiones y el país se divide en dos posturas, laica o libre. En medio de ese clima de efervescencia y debate, los estudiantes agrupados en la Federación Universitaria Argentina convocan a un acto para el 19 de septiembre. Obtienen el apoyo de los sindicatos y de varios partidos políticos que se oponen al gobierno. Ese día, miles de estudiantes universitarios y secundarios, docentes y obreros, se congregan en la Plaza del Congreso. A las 4 de la tarde, con el distintivo morado que representa las ideas reformistas, 350.000 personas comienzan a recorrer el tramo que la separa de la Plaza de Mayo. Nadie recuerda en Argentina una manifestación estudiantil tan masiva, pero a pesar de semejante demostración de fuerza, en el Parlamento finalmente se impone la idea de la educación libre, es decir, privada y religiosa, frente a la idea de una única educación para todos, pública, laica y gratuita, provista por el Estado. Esto que estamos viendo era en el contexto de un presidente democrático como era Arturo Frondizi, luego hasta detenido por los militares en un golpe militar, cívico-militar, posteriormente. En general, los gobiernos con una matriz ideológica de derecha ven a la universidad pública con recelo. En primer lugar, las universidades tienen autonomía de contenidos, es decir, es la propia institución la que a través de sus profesionales de años de prestigio y carrera definen los programas de las cátedras. Esto genera que muchos contenidos no respondan a los alineamientos de los diferentes gobiernos y los estudiantes puedan conocer teorías críticas de la sociedad o del sistema capitalista o del sistema en su conjunto. Esta vez, tal vez, sea una de las razones de la existencia de la política universitaria y la gran cantidad de dirigentes y cuadros que son formados en esa escuela. O sea, la mayoría de los dirigentes políticos provienen casualmente de estas universidades. De esta manera, es una institución gratuita, jóvenes de distintos extractos sociales empiezan a forjarse en una visión del mundo, rodeada de profesores con diversas ideologías, en contacto con contenido crítico, con una profundidad mayor que cualquier otra instancia educativa. Un ejemplo histórico, casualmente, de estos enfrentamientos con la universidad es lo que se llama la Noche de los Bastones Largos, el 29 de julio de 1966, que expulsó a tantos científicos importantes, al último premio Nobel argentino, a distintos argentinos que se han destacado en el exterior después de ser científicos en aquel momento. Vamos a compartir ahora un testimonio de la Noche de los Bastones Largos en el contexto
del gobierno de Onganía, la dictadura previa a la última dictadura. Noche del 29 de julio, la Guardia de Infantería rodea la Facultad de Ciencias Exactas y ordena el desalojo inmediato del edificio. Estudiantes y docentes salen con los brazos en alto. Algunos entonan las estrofas del himno nacional y ninguno opone resistencia. Pero 2 hileras de policías los reciben a golpes de palo y machete. La represión es feroz. Cientos de estudiantes son detenidos y pasan semanas en comisarías o en la cárcel. Al día siguiente, más de 1000 docentes e investigadores renuncian y muchos deben continuar sus carreras en el extranjero. Aunque las heridas de la represión sanaron con el tiempo, el daño producido a la educación aquella noche, bautizada tristemente como la Noche de los Bastones Largos, fue y sigue siendo irreparable. Probablemente esa noche fue el preludio del comienzo de la decadencia argentina que se constata en las estadísticas a partir de 1975. Y en los 60, Argentina era un país que tenía un Producto Bruto superior al de Brasil, con 1/5 de los habitantes. Nuevamente, la economía argentina era más grande que la brasileña. Hoy la brasileña es 4 veces la argentina, la 9ª del mundo, superando a Canadá. En esa Argentina de los 60, Argentina tenía un Producto Bruto per cápita igual que el de Canadá y que el de Australia. Probablemente allí comenzó parte del germen de la decadencia argentina. En la Argentina hay 2 millones de estudiantes universitarios. Probablemente en conjunto con el grado de organización de los sindicatos, sea uno de los mayores escollos para avanzar en los planos de ajustes del gobierno contra las reformas del gobierno. A su vez, la universidad pública pone a la Argentina en la vidriera mundial en relación a la exportación de ideas, con 5 premios Nobel. Mencionaba el caso de Milstein, que era profesor en el momento de la Noche de los Bastones Largos y se fue a trabajar a Inglaterra. 5 premios Nobel, decía, escritores argentinos reconocidos mundialmente, científicos que son requeridos en todo el mundo. Se conoce a la Argentina y se reconoce a la Argentina con un nivel cultural relativamente alto, a pesar de los bajos niveles de desarrollo económico y productivo y sus crisis económicas cíclicas. Según las autoridades de las diferentes universidades, la situación es totalmente crítica. Hay decanos que concretamente dijeron que no podrán comenzar el segundo cuatrimestre por no poder afrontar los pagos de los servicios y los arreglos edilicios necesarios. De financiar a la universidad pública es volver a un país más injusto, más desigual, es obstaculizar el desarrollo de uno de nuestros mayores capitales, el capital humano, como quieren llamar al desarrollo humano este gobierno. Junto con nuestros recursos naturales, son nuestros profesionales reconocidos mundialmente el mayor activo que tiene la Argentina. Vamos a cerrar con la misma canción de Violeta Parra, esta apertura, con la hermosa voz de Mercedes Sosa, ¿Por qué quiero a los estudiantes? Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría.